Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bienvenidos una vez más a, a la página de Lim Chicago. A todos mis hermanos, bienvenidos, los amamos y seguimos, hermano, transmitiendo con la ayuda de Dios para el pueblo del Señor, sabiendo de que Dios está con nosotros y que el Señor no nos ha dejado. Sus misericordias siguen siendo buenas con cada uno de nosotros y pues sean bienvenidos. Comencémonos a conectar. Hemos escuchado ya lo que es la alabanza y la adoración a través de nuestro hermano Luisito Callejas y su hijo, y le agradecemos la labor que están haciendo. Sé que hay una labor bastante fuerte, grande todos los días, pero Dios va a recompensar grandemente todo eso que hagamos, mis amados hermanos, como también a mi amada esposa que hoy estuvo compartiendo con Koinonia, ¿verdad? Entonces también ahí los niños recibieron su enseñanza. Gracias a los padres que están tomando el tiempo para ponerlos a las 6 de la tarde, ¿verdad? En la página Koinonia, para que los niños también estén recibiendo la enseñanza y la palabra de Dios. Así que usted sabe que todos los días Koinonia está saliendo a las 6 de la tarde y nosotros, ¿verdad? En Lim Chicago estamos saliendo, o sea, de la página de Lim Chicago, nuestra congregación estamos saliendo todos los días de lunes a sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. A veces me pierdo en los días de estar aquí encerradito y yo le decía a mi esposa, ¿qué día es hoy? Y yo pensaba que era martes, no sé por qué. Me dice, no, es miércoles, ya estamos perdiendo hasta los días, ¿verdad? Por eso es que aquellos que están presos pierden la noción del tiempo, ¿verdad? De las fechas en las cuales están por el encierro. Pero gracias a Dios nosotros no estamos presos, hermanos. La libertad del Espíritu está con nosotros porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y nosotros tenemos al Espíritu de Dios y tenemos la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos agradecidos por eso, porque a pesar de que nos han dado un mes más para estar, ¿verdad? En casa, creo que es sabio de parte del presidente, viendo pues las noticias de cómo están otros estados, están muy fuerte el virus. Entonces, sí, realmente creo que lo mejor, como ellos dicen, es, ¿verdad?, quedarnos en casa para que este virus no se siga propagando. Entonces, les doy las gracias a todos por estar conectados. Siempre le pido que lo share, ¿verdad?, lo compartan, ¿verdad? He visto que hay hermanos que hacen grupos, también lo pueden hacer. Lo que queremos es que la palabra de Dios se expanda, crezca, ¿verdad? Y muchas personas puedan escuchar la palabra de Dios. Entonces, quiero nada más el día de hoy empezar con algunos anuncios, ¿verdad? Buenos que tenemos. Sé que hay hermanos que están trabajando muy bonito dentro de la congregación. He hablado con algunos hermanos, ¿verdad? Para ver cómo se trabaja, cómo se están movilizando. Y yo creo que cada uno queremos lo mejor para el pueblo de Dios. Entonces, para aquellos hermanos que no tienen, ¿verdad?, alimento o que les hace falta, ya les hemos compartido de que nuestra hermana Lucía Flores, ella está recibiendo de un lugar ciertos alimentos en los cuales usted puede ir, ¿verdad? Y obtenerlos. Yo creo que, hermano, es necesario, ¿verdad? Es bueno. Yo sé que a veces los alimentos, bueno, están dando alimentos para niños también en ciertos lugares, ¿verdad? Pero muchas veces esos alimentos también los puede consumir uno como adulto. Entonces yo creo que por la economía y que usted también pues no gaste mucho, puede utilizar esos alimentos. Y si alguien de la congregación, hermano, no tiene, por favor, también hoy estuve comunicándome, o hermano, me comunicó el hermano Rolando Roa, que él y el hermano Juan Godínez tienen canastas de comida para hermanos de la congregación, hermanos que realmente lo necesiten. Ahorita lo vamos a hacer, hermanos, solamente con nuestra gente, con nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces quiero que, por favor, solamente para los hermanos de la congregación ahorita, primero a los de la casa, ¿verdad? Porque pues tampoco hay mucho, no podemos abastecer a mucha gente. Pero realmente, como el hermano Roa me decía, hermanos, solo los necesitados. Porque como le digo, yo he hablado con varios hermanos y hoy estuve hablando con nuestro hermano Carlitos
Villegas, y él me comentaba que está haciendo una labor de llamar a hermanos y se lo agradezco. El grupo de amigos de Dios lo están haciendo y me está diciendo que pues él les ha preguntado cómo están. Y pues la mayoría de nosotros, hermano, ¿verdad? Estamos, gracias a Dios, bien. No nos ha hecho falta nada. Pero sí hay algunos hermanos que tal vez puedan necesitar que nosotros no sepamos, ¿verdad? Y que tal vez usted sepa, comuníquese con nuestro hermano Rolando Roa, con Juanito Godínez, con hermano Mariano Gómez, hermano Carlitos Villegas. Ellos están pues listos para llevar esos alimentos o al necesitado. Repito, para nuestros hermanos de la congregación. Entonces, cualquier cosa, comuníquese con mi hermano Rolando Roa, porque, repito, me estaba diciendo que había unas canastas de comida que ellos están preparando. Además, también hay lugares donde usted puede irlos a traer, como dice la hermana Lucía, o también comunicarse con la hermana Lucía. Algo que me dijo el hermano Rolando Roa, y que está bien y quiero aclararlo también, es de que ellos van a llevar la comida a los necesitados. Ellos van a ir y se los van a llevar. Lo que sí les pedimos, yo se lo decía al hermano Rolando que debemos de hacerlo, y le dije que lo iba a enfatizar, es que si usted necesita comida, les llame a él. Entonces, cuando esa canasta vaya en camino, el hermano Rolando o el que vaya a dejarlo le va a llamar y le va a decir: hermano, ya estoy cerca, o ya le dejé su comida en su puerta, o se la voy a poner en tal lugar, para que luego usted la tome y la entre. Lo que queremos es el contacto, no tenerlo. Yo sé, hermano, como le decía el hermano Rolando, qué feo, ¿verdad? Es nada más ver a alguien, a un hermano en la iglesia, y no poderlo abrazar y no poderlo saludarlo. Tenemos que seguir las reglas, ¿verdad? Le van a dejar a usted su comida en la puerta, usted tal vez está del otro lado, solo adiós, hermano, y el hermano se tiene que ir, ¿verdad? Hagamos esas reglas, por favor, para que pues todo nos vaya bien, ¿verdad? No invitemos a una tacita de café a alguien a la casa, que lo podíamos hacer antes, ¿verdad? Así lo hizo mi hermana Kenia, mi hermano Víctor, que pues nosotros vivimos cerca, y un día me tocaron el timbre en la casa y yo dije: ¿quién será el que está tocando? Y bajé, y cuando yo bajo y abro mi puerta, había un paquete de aluminio ahí, ¿verdad? Y entonces cuando yo levanté mis ojos, estaba Kenia en su carro y me hizo que me saludó y me dijo que me había dejado algo ahí. Yo lo tomé, entré y la saludé. Me dio mucha pena no poderla abrazar, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Agradezco a la familia Cruz por el pastelito que me mandaron. Pues así lo van a estar haciendo con las canastas, ¿verdad? Y tengamos esa paciencia y comprendamos por qué solo un saludito así. Pero queremos, hermano, que nuestra congregación, ¿verdad? Estamos preocupados que todos tengan, ¿verdad? Y es el momento de apoyarnos unos a otros. Y gracias a todos esos hermanos lindos que están llamando, que se están comunicando, discipuladores, por favor. Ahora es cuando hay que llamar, cuando hay que estar, por favor, pendientes de los hermanos. Hay hermanos que se pueden deprimir, hay hermanos que tal vez se sienten tristes, una llamadita, ¿verdad? Entonces, por favor, se lo suplico. La hermana Patti Cuevas también me estaba diciendo de que si alguien necesita también lo mismo, comida, ¿verdad? O que se le vaya a hacer una compra de algo, o de medicina, que muchas veces, ¿verdad? Me dijo que también ella estaba para servirle al pueblo de Dios. Gracias, Patti, por ese deseo en tu corazón de ayudar, ¿verdad? Y así yo sé que cada uno, hermano, cada uno de ustedes, aunque no me lo digan, yo sé que ustedes, hermanos, están trabajando, y nosotros aquí movilizándonos, hablándonos, ¿verdad? Cómo podemos ayudar, orando por los hermanos, llamando, ¿verdad? No podemos hacer nada más que eso, pero yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Quiero felicitarlos y agradecerles. Y por favor, que estemos orando, porque todavía tenemos hermanos que están trabajando. Ahorita algunos hermanos, me decía el hermano Rolando Roa, creo que no estaba trabajando, pero él me comunicó que la compañía donde él trabaja le llamaron para que fuera a trabajar, si no me equivoco, la próxima semana, debido a que lo que ellos hacen ahí en su compañía lo necesita el gobierno. Entonces, tiene que ir a trabajar, y pues usted sabe, ¿verdad? A uno en casita ya no quiere uno salir, pero hay que hacerlo si lo están llamando. Entonces tenemos que orar por todos aquellos hermanos que tal vez los están llamando de regreso, porque los necesitan, hermano. Yo sé que son tiempos difíciles, pero nos tenemos que cubrir con la misericordia, la gracia del Señor, y creer que Dios está ahí, ¿verdad? Cuidando nuestros cuerpos. Entonces tenemos que orar. Tenemos
una responsabilidad muy grande nosotros los que estamos en casa de estar orando por todos los que están trabajando, hermanos, porque hay hermanos que todavía no han dejado de trabajar desde que esto se inició, siguieron trabajando porque tal vez lo que hacen es muy indispensable, muy necesario en sus compañías, ¿verdad? Y sus jefes los quieren, como también hay hermanas que trabajan en casas que yo sé que sus patrones les dicen que todavía sigan trabajando. Bueno, y así, entonces es importante que estemos orando, que estemos clamando, de verdad, por favor, mis amados hermanos, todos los que están trabajando tienen sus propias compañías, ¿verdad? Y pues tienen que seguir trabajando. Sus empresas, pequeñas empresas, vamos a pedirle a Dios que los cubra, que los proteja, ¿verdad? De todo peligro. Entonces yo quiero que usted por favor se una conmigo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por todos nuestros hermanos, ¿verdad? Que el Señor los guarde. Incluimos también a todas aquellas personas que están trabajando, ya les hemos dicho, doctores, ¿verdad? Enfermeros, que hay una gran necesidad de doctores, de enfermeros, ¿verdad? Muchos de ellos ya se han contaminado y pues ya no pueden seguir trabajando, entonces hay una necesidad, una escasez de ellos, que el Señor, ¿verdad? A los que están ahí los cubra, los guarde y que envíe más, que mande ayuda, ¿verdad? Y vamos a estar orando por todos esos hermanos personas, perdón, que están trabajando, como los bomberos, los policías, los que dan primeros auxilios, ¿verdad? Yo aquí en casa cuando oigo una sirena pasar, yo digo, oh Padre Santo, por favor, cubra a esas personas y cubre, Señora, a los paramédicos, a los de primeros auxilios. Es como una aflicción, ¿verdad? Que entra, que tienen que ir al rescate de esas personas. A veces puede ser algo tal vez leve, pero a veces puede ser algo grave. Entonces les pido que estemos orando, ¿verdad? Y algunas veces se me pueden escapar que otras personas están trabajando, pero incluyamos a todos, hermano, porque todavía hay aviones que siguen los pilotos, ¿verdad? Manejando esos aviones y pues también ellos están en ese peligro, ¿verdad? Toda la gente. Por cierto, quiero decirles que nuestra hermana Carolina, que estaba en Guatemala, ah, pues gracias a Dios se pudo venir en un último vuelo que salió de Guatemala. Nuestra hermana Carolina ya está con nosotros. Carolina Ramírez, ¿verdad? Gracias a Dios, Carolina, si me estás viendo, Dios te bendiga y bienvenida a casita, ¿verdad? Y yo sé que en ese vuelo vinieron muchas personas que estaban en Guatemala, que son ciudadanos o residentes de aquí Estados Unidos, y pues el presidente ha dicho que va a sacar a toda esa gente que vive acá o que son ciudadanos, como de otros países también. Hay un hermano muy querido de nosotros que es el hermano José Álvarez, que él está en Honduras, él lleva la palabra a muchas partes y pues se quedó ahí varado en Honduras y todavía está ahí. En Honduras todavía no hay vuelos me imagino que él es ciudadano americano y no ha podido salir porque no hay vuelos. Ya tiene desde que se inició todo esto ahí, y pues le pido también oración por él porque sé que él necesita ver a su esposa, a su hija, ¿verdad? A sus seres queridos, a sus amigos, pero no puede y está allá pues y nos pide oración, ¿verdad? Que clamemos para que Dios abra puertas. Entonces, y así han de haber muchos en muchos países, hermano, que no pudieron salir porque las fronteras, ¿verdad? Los aeropuertos se cerraron. Entonces, sí es bastante difícil, ¿verdad? Quedarse en un país donde tal vez uno no tiene familia, no conoce, ¿verdad? Yo sé que el hermano Álvarez por allá está y yo sé que Miguel Flores, pastor de allá de Iglesia Lim en San Pedro Sula, yo sé que de una manera u otra están ahí auxiliándolo, están con él, ¿verdad? Pero hay gente que realmente no tiene a nadie, se quedaron, hermano, en esos lugares y no pueden salir y se acaba el dinero. Es bastante dificultoso. Hay muchas cosas por las que tenemos que orar, ¿verdad? Pedirle a Dios que tenga misericordia, ¿verdad? Que también por las personas que están perdiendo muchos seres queridos, ¿verdad? Que se están muriendo mucha gente y que no les van a poder dar una sepultura porque los están quemando. Es algo bien tremendo, ¿verdad? Entonces es bastante difícil la situación que está pasando. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir clamando, ¿verdad? Pidiéndole a Dios por cada uno de ellos. Entonces, mire, tenemos mucho por qué orar, mucho, y a veces no podemos abarcar todo, ¿verdad? Pero Dios sabe y cada uno de nosotros, pues, en lo que sepamos de las necesidades de las personas, pues, oremos, ¿verdad? Por cada uno de ellos. Así que acompáñame a hacer esta oración pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios que se haga su voluntad,
que esto se acabe, ¿verdad? Que en su misericordia Él actúe, porque realmente las autoridades, nadie puede hacer nada por esto, pero Dios sí. Dios, por eso es que tenemos que humillarnos. Siempre recordémonos, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, imagínense, dice, yo sanaré su tierra. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, humillarnos, pedirle misericordia al Señor, ¿verdad? Para que Él pueda quitar todo esto, porque el hombre no lo puede hacer. Amén, en el nombre de Jesús. Padre, estamos en tus manos, pero en tus manos estamos seguros. Hoy nos unimos, Señor. Yo sé que nos estamos uniendo tal vez miles de personas en este momento a pedirte por todas aquellas personas que están trabajando todavía, por todos nuestros hermanos, Señor, que siguen trabajando para que tú los protejas y los guardes, por favor, Señor. Pedimos, Señor, por aquellas personas que han perdido seres queridos, Señor, por todo este virus, para que tú traigas, Señor, fortaleza a sus vidas, para que tú les ayudes a salir de todo esto. Por favor, Señor, cubre, Señor, por favor, a cada uno de nuestros hermanos que va a volver a empezar a trabajar. Señor, te suplico que tú estés con cada uno de ellos, Señor, y que tú los guardes también, Señor, porque son necesarios donde en su compañía, por favor, en el nombre de Jesús, oramos también, mi Dios, por los doctores, por los enfermeros, enfermeras. Señor, por favor, dales fortaleza. Señor, oramos por ellos y te pedimos, Señor, que tú les des sanidad en su cuerpo, Señor, que no sean contaminados. Están haciendo una labor fuerte, por favor, Padre, ayúdales, que venga más ayuda, Señor. Por favor, oramos en tu nombre para que tú, Señor, dé la salida para todo este caos que estamos viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos, Dios de la gloria, porque sabemos, Señor, que cuando nos humillamos, tú estás ahí escuchando, y hoy nos humillamos delante de ti y rogamos e intercedemos, Señor, por todo el mundo, para que a través también de todo esto, muchas personas, Señor, vengan al conocimiento de tu palabra y te reconozcan como Señor y Salvador, porque sabemos que también, Señor, tú estás obrando, Señor, estas cosas para que personas recapaciten, se arrepientan y vengan hacia ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y te pedimos tu gracia, tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos sigas guardando, que nos sigas protegiendo. Y Señor Dios Todopoderoso, para ti sea la gloria, para ti sea la alabanza, para ti sea el poder, Señor. Y que nosotros que estamos en casa, Señor, mantengamos oración, nos mantengamos en búsqueda, pidiéndote, Señor, por todas esas personas que necesitan hoy la oración, que necesitan que nosotros estemos clamando por ellos. Por favor, Padre, cubre nuestras familias. Señor, guárdanos, por favor, a los que tienen que salir a hacer alguna compra o algo. Protégelos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo suplico. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te pido por todos los pastores, Señor, que también están llevando tu palabra. Señor, a través de las redes sociales, dales tu palabra, tu unción, tu gracia, y que también a través de lo que ellos predican y enseñen, alimenten al pueblo que tú les has dado y alimenten a muchos más que escuchan, y sobre todo que los que no te conocen se conviertan, porque hoy, Señor, el evangelio, las buenas nuevas de salvación tienen que ser predicadas para aquel que no ha conocido o no ha querido de ti. Ten misericordia de aquellos que han rechazado tu palabra, Señor, pero que en este tiempo puedan ver la realidad, Señor, de que tú eres un Dios bueno y maravilloso. Padre, por favor, rescátalos. Ten misericordia, Señor. Clamamos, oramos por nuestra familia que aún no te conoce, para que su corazón sea quebrantado por el poder de tu Espíritu y vengan al arrepentimiento genuino y sean salvos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor, y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a compartir hoy la palabra del Señor en el capítulo 13 de Lucas.
Búsquelo por favor mientras le comparto algo. Ok, estamos en este tiempo difíciles y pues hay muchas preguntas, ¿verdad? Que las personas se hacen, incluso tal vez usted se ha hecho preguntas, yo me he hecho preguntas. Y a veces las preguntas no les encontramos una respuesta, aunque todas las cosas tienen un porqué. Pero muchas veces Dios no quiere revelar esas cosas, no las deja saber, las dejará saber a su tiempo. Y yo estaba pensando en todo eso de cómo el mundo puede estar reaccionando a todo lo que esté pasando. Y creo que usando la lógica, es lógico que la gente a veces piense así, ¿verdad? Pero creo que, como le repito, para todo hay una respuesta y muchas veces Dios permite circunstancias para que, aunque no las entendamos nosotros, porque hermano, Dios es Dios y Él tiene cosas que hace que no tiene por qué decírnoslas, Él es soberano. Pero estaba pensando que muchas personas en esta crisis que estamos viviendo se preguntan, y tal vez usted se lo ha preguntado, ¿por qué Dios está permitiendo todo esto? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? Y muchas veces la gente puede acusar a Dios, ¿verdad? Se puede ir en contra de Dios. Puede decir que Dios es un Dios malo, ¿verdad? Que Dios lo que quiere es la destrucción del mundo. Y eso no es así, ¿verdad? No es así. Lo que está sucediendo, yo creo que son cosas que por el pecado del hombre están pasando y que Dios las deja porque es una forma de cómo hacerle ver al hombre las cosas malas que se hacen. Pero entonces, repito, la gente dirá, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Bueno, yo puedo opinar, esa es mi opinión, no es que así sea, no es lo que Dios está diciendo, pero en mi opinión, como pastor, yo puedo opinar el día de hoy que tal vez para llamar la atención del mundo a que todos nos demos cuenta la necesidad que tenemos de Dios. Yo creo que en lo que yo he podido ver, creo que es lo que hizo el Señor es para que nosotros todos nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Porque ahora la gente ya no va a ningún lugar público a entretenerse, ya no hay cines para ver películas, ¿verdad? Afuera, por decirlo. Ya no hay lugares para ir a socializar, ¿verdad? A beber, etcétera, afuera. Como que Dios está diciendo, quiero que se den cuenta la necesidad que tienen de mí. Porque hoy están viendo esta pandemia y como le dije al principio, no se le ve cura por ningún lado. Entonces la gente tiene que entender que el único que puede quitar esto es Dios. Y que Dios está diciendo, por más que ustedes vean para allá y para allá, a los más grandes, a los más sabios de este mundo, no pueden alcanzar la sabiduría de Dios. Necesitamos el conocimiento y la gracia de Dios para lo que estamos pasando. Entonces, en mi opinión, yo pienso que Dios está permitiendo esto para que el mundo se dé cuenta la necesidad que tenemos de Dios. Oh, hermano, porque mucha gente ha puesto a Dios de menos. Otros pueden decir, ¿por qué se está muriendo mucha gente buena? ¿Por qué se está muriendo mucha gente buena? Repito, todas las respuestas que yo voy a dar son mis respuestas, no es lo que Dios dice, pero es lo que yo puedo responder como pastor y como conocedor de la palabra del Señor. ¿Por qué se está muriendo mucha gente buena? Creo que se ha muerto de todo y tenemos que analizar a qué le llamamos gente buena, porque la verdad es que se ha muerto de todo. Y otros pueden pensar que es castigo de Dios para la gente mala. Y una vez más, tenemos que analizar a qué le llamamos gente mala. Hermanos, no podemos criticar eso. La verdad es que se han muerto ricos, pobres, de toda raza. Han muerto. Inclusive, hermano, han muerto pastores,
ha muerto gente cristiana por este virus también. Entonces, esto nos está atacando a todos. A todos. Esto fue para todos. Esto es una epidemia global, ¿verdad? Pero mucha gente puede pensar eso. Que ¿por qué le está pasando esto a la gente buena? O esto le está pasando a la gente mala. No, mis amados hermanos. No podemos nosotros criticar eso. Por favor, si alguna vez usted está diciendo, este es juicio de Dios, esto es esto. Mire, solo Dios sabe lo que está haciendo. Y no podemos criticar eso. Y por eso es que yo quería hablar de este tema, porque nosotros como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es orar, pedir misericordia al Señor, y que Dios es el que va a juzgar y el que está haciendo. Entonces me llamó la atención un pasaje de la Escritura, el cual ya se lo mencioné, lo vamos a ver, porque a Jesús le hicieron una pregunta algo similar a lo que estamos hablando ahorita. Miremos. Lucas capítulo 13 y verso 1. Dice así: en esa misma ocasión había ahí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Estas personas que no se menciona quiénes eran, no se sabe si eran discípulos o si no eran discípulos del Señor, eran solamente seguidores o los mismos fariseos o qué grupo era el que le hizo esta pregunta o le comentó, mejor dicho, esto a Jesús acerca de unos galileos que Pilato, ¿verdad? Parece ser que los había asesinado y había mezclado la sangre de ellos con sacrificios, con los sacrificios de Pilato. Y entonces el verso 2 dice, respondió Jesús a lo que ellos le preguntaron, ¿verdad? Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Mire cómo fue la respuesta de Jesús. Porque, le repito, mucha gente puede decir, esto les pasó por el pecado, esto les pasó porque, o los que se están muriendo es porque el pecado. No, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con eso. No. Jesús responde, dice, ¿ustedes piensan que estos galileos que fueron mezclados en este sacrificio que Pilato los mató, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que otros galileos que tal vez no lo sufrieron? Imagínense cómo responde el Señor. Y verso 3 dice, os digo que no, dijo el Señor. El Señor no juzgó eso. Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esto es importantísimo, mi amado hermano. Porque lo que estamos viendo ahora, ya le dije, aquí han muerto pastores. Yo por lo menos sé de un pastor, 2 pastores por ahí que han muerto. Yo no sé si usted sabe de más. Y que hay muchos cristianos infectados también. Iglesias completas. Hermano, nos podemos preguntar, ¿y por qué? No tenemos la respuesta. Entonces aquí el Señor, a ellos le hacen esa pregunta. ¿Por qué estos galileos fueron sacrificados con sacrificios de Pilato? Como quien dice, a ver, ¿qué hicieron? Estaban como probando a Dios y Dios dijo, no, ustedes creen, les dijo, que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos, que todos los demás galileos porque sufrieron esto. Al contrario, la respuesta de Jesús fue bien sabia. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermano, nosotros no podemos decir que esto le está cayendo a la gente por esto o lo otro. No, lo que tenemos que hacer es lo que estamos diciéndole. Nosotros no tenemos que criticar, sino orar y pedir misericordia al Señor por esas personas, para que el Señor no siga esta epidemia, matando más gente, pedir misericordia y ayudar, hermano, en oración a aquellos que han perdido sus familiares, pero no podemos decir que esas personas recibieron el virus porque eran más pecadoras que otros. No, cuide eso, porque podemos doler a mucha gente que ha perdido seres queridos o que están infectados. Nuestra oración es orar y ponernos en clamor por ellos para que el Señor los sane
los sane de ese virus en el nombre de Jesús, sea destruido en esos cuerpos y que nuestros hermanos y toda la gente que lo tiene sean sanados por el poder de Dios. Eso es misericordia. Pero mire qué más dice el Señor Jesús. Verso 4. O pensáis, dice, él les recordó otra situación. O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces yo creo que el Señor está llamando al mundo, a los cristianos y a todos, a un arrepentimiento global. Un arrepentimiento porque todos podemos caer en eso. Todos podemos ser infectados. Escuche lo que estoy diciendo. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos limpie el arrepentimiento del mundo, el arrepentimiento de las naciones, el arrepentimiento de los gobernantes, hermano, el arrepentimiento de los líderes espirituales, de todos, arrepentirnos y pedirle misericordia a Dios, porque eso dijo el Señor Jesús. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oh, wow, eso tocó mi corazón, hermano. Entonces yo no quiero que usted, mi pueblo de Dios, esté diciendo, eso les pasó por esto. No, 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 no. Esto por lo otro, no. Porque nos puede pasar a nosotros. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál era la intención de esas personas que le preguntaron a Jesús por eso, sobre la muerte de los galileos? ¿Cuál era la intención de ellos? ¿Acaso tenían un corazón, hermano, con otra intención además de dar esa noticia? Probablemente, ¿verdad? Cuando ellos le dijeron eso al Señor, tal vez la intención de ellos era otra. No era nada más algo, una curiosidad sincera, sino que detrás de eso iba algo. Muchas veces las palabras de las personas tienen doble intencionalidad y no se debe caer en ello, ya que la persona que pretende tener una ética basada en las escrituras no puede mostrar doble intencionalidad. O sea, este pasaje, hermanos, bíblico tiene lecciones útiles para nosotros. La primera nos enseña que cuando un cristiano pasa por dificultades más allá de lo que es lo normal y muchos sufren esta situación, ello no significa que él sea más pecador que otros. ¿Está entendiendo? Hermano, tenemos que entender que cuando circunstancias pasan a alguien, no es porque sea más pecador o más, por decir así, mala persona, ¿verdad? Por eso hay que saber qué es mala persona, pero o que sea pecador. No, lo que pasa es que le sucedió, le tocó, y más adelante lo voy a explicar un poquito. Le tocó. A nosotros nos está tocando este virus, pero a nuestros antepasados les tocaron otra clase de virus, otras pandemias. En la Biblia miramos otra clase de pandemias que hubo, les tocó. Pero no es porque Dios, hermano, lo esté premeditando que nos va a pasar algo. No, cayó en el tiempo. Lo que estamos viendo es porque cayó en el tiempo profético de la palabra y nosotros estamos en este tiempo. Entonces nos cayó a nosotros. ¿Sí me explico? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos, ¿verdad? En el nombre del Señor, confiar en Dios, que de esto el Señor nos va a liberar y a sacar. Como muchos en otro tiempo, hermanos, sufrieron, ¿verdad? Y tal vez decían las mismas palabras que nosotros en este siglo XXI decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó? ¿Por qué esto? Muchos que hemos perdido seres queridos, que teníamos una relación muy cercana con ellos o eran seres muy, muy, muy amados, ¿verdad? Decimos, ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué murió? Dios sabrá. No tenemos respuestas, pero Dios sí las tiene y Dios sabe lo que hace. Tenemos que decirle, Señor, gracias por lo que tú haces. Pero muchas veces nosotros nos enojamos con el Señor y no entendemos sus planes porque
El Señor es claro en su palabra. Ustedes no conocen mis planes ni conocen mis pensamientos. Nuestros planes no son los planes de Dios, ni nuestros pensamientos no son los pensamientos nuestros. Todo lo que está sucediendo, hermano, Dios, hermano, está en el control de todo. Entonces, imagínense, este pasaje bíblico nos enseña muchas cosas. Repito, ¿verdad? Estamos en una situación bastante difícil, pero eso no quiere decir que unos están sufriendo más porque son más pecadores. Los problemas no siempre vienen sobre una persona porque esta persona está en pecado. La otra cara de la moneda es que solo por convertirse en un cristiano, uno no queda vacunado contra los problemas. Y eso es algo que siempre le hemos dicho, ¿verdad? De que antes, y espero que todavía ya no lo hagan, pero yo antes, cuando yo estaba más joven, oía a personas, predicadores que decían, conviértase a Cristo y todos sus problemas se van a ir, conviértase a Cristo y Él le va a pagar sus deudas, conviértase a Cristo y esto, y prometían un montón de cosas, ¿verdad? Que Dios las puede hacer. Pero muchas veces decimos tantas promesas, ¿verdad? Y no hemos entendido que también tenemos que pasar ciertas circunstancias para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, se convierte a Cristo, no está vacunado en contra de los problemas. El Señor les dijo a sus discípulos que en el mundo tendríamos que, hermanos, aflicción. Y esta es parte de la aflicción, esta es parte de lo que estamos padeciendo, de una aflicción, de una pandemia, de un virus, ¿verdad? Estamos en momentos difíciles, igual que todo el mundo. Igual que todo el mundo. No sé si ya se dio cuenta. Estamos igual que todo el mundo. Pero sí, hay una gracia de Dios sobre nosotros. Que Dios nos guarda. Que Dios nos cubre. Mantengámonos en ese clamor, en esa oración. Ahora, repito, el Señor les dijo que ellos iban a tener aflicción y sufrimiento. Pero Él les dio ánimo. Y les dijo que confiaran en Él. Porque Él había logrado la victoria, que Él había vencido al mundo, que Él había vencido el pecado y el poder del mal, y que de igual manera nosotros también lo venceríamos. Entonces, esa es la actitud que tenemos que tomar nosotros. Nosotros también estamos en esto, pero nuestra actitud es confiar en Dios. Él venció esto, nosotros también lo vamos a vencer en el nombre del Señor. ¿O acaso no habían epidemias en el tiempo de Jesús? ¿Acaso no había pobreza en el tiempo de Jesús? ¿Acaso no había gente que se moría en el tiempo de Jesús? Si a Jesús le traían cantidad de enfermos, había mucha necesidad en ese tiempo. Hermano, habían problemas en el tiempo del Señor. Y Él vino en ese tiempo. Era el tiempo del Señor. Y Él hizo muchos milagros, muchas sanidades, aunque yo creo que muchos no fueron sanados porque tal vez no creyeron, no los llevaron. No sé qué pasó. Pero muchos fueron sanados. Muchos recibieron la palabra del Señor en su tiempo que vivieron, pero no era que no tuvieran aflicción. Ahora, otra lección que debemos recordar es que cuando las dificultades vienen sobre otra persona y no sobre nosotros, ello no indica que nosotros seamos superiores a esa persona. Como a mí no me pasa nada, entonces yo soy el angelito de Dios, ¿verdad? Yo soy el preferido de Dios. No, hermano. No tenemos que agarrar tampoco esa actitud de ver cómo el otro está sufriendo y nosotros burlándonos. No, mi hermano. Cuando las dificultades vienen sobre otra persona, eso no quiere decir que nosotros seamos superiores a esa persona. Nada más que a esa persona le tocó vivir ese momento. Que Dios le guarde. A nosotros nos va a tocar que vivir otra situación. Hoy hablaba con mi esposa y le decía que cada familia, y usted lo sabe, tiene sus diferentes dificultades, incluso como cristianos. Unos tenemos problemas con hijos, otros tienen problemas en el matrimonio, otros tienen problemas en la economía, otros tienen problemas en enfermedad. Y así cada quien tiene diferentes problemas como familia. Mis problemas no son tus problemas, ni tus problemas son los míos. Pero estás en una dificultad donde tú tienes que confiar
que lo que estás pasando, Dios está contigo y te va a ayudar. Esa es la promesa que tenemos, que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por el agua, no te vas a ahogar, porque el Señor está ahí. Pero de que hay problemas y hay circunstancias, las hay. Entonces, como yo le decía, no podemos decir ahorita por qué está pasando esto, por qué Dios permite esto. No, no, nada más nos tocó vivir esto y Dios sabrá guardarnos en medio de este barco. Los discípulos cuando iban en el barco, ¿verdad? He hablado muchas veces de eso. Cuando vino aquella tormenta muy fuerte, decían, ellos no pudieron haber dicho, ¿y por qué nos tocó a nosotros este viento? ¿Y por qué nos tocó este viento? Si estaban bien calmada la situación cuando salimos, ¿y por qué ahora las olas nos quieren aplastar? ¿Y por qué estos vientos? Ellos pudieron decir, ¿por qué? Él es que les tocó, hermanos, les tocó. No sé si me estoy dando a explicar con esto. Les tocó. Pero ellos tenían que hacer algo. Cuando estemos en dificultades, no agachemos la cabeza, no nos deprimamos y digamos, bueno, el pastor dice que me tocó. No, tampoco. Me tocó, pero hay que hacer algo. O sea, nos tocó, pero hermano, tenemos que hacer cosas para poder salir de eso. ¿Sí me explico? Los discípulos en ese momento, pues les tocó esa tormenta, pero entonces, ¿qué hicieron? Fueron a despertar al maestro y gloria a Dios que él calmó la situación. Entonces, hay opciones, sí podemos hacer. Cuando estemos en momentos de dificultad, hermano, no se quede, no se desanime. Vaya al Señor y el Señor tendrá la respuesta en ese momento. ¿Verdad? Es muy importante. Es muy importante que busquemos al Señor. Entonces, quizás Dios te está permitiendo ver cómo alguien sufre problemas para acercarte a esa persona. Si hay personas que están sufriendo, tal vez Dios está trayendo todo esto para que usted y yo miremos la necesidad y nos acerquemos a ayudarles. Y que demos gracias a Dios, porque hasta ahora Dios nos ha cuidado y nos ha protegido. Amén. Eso es muy importante, muy importante. Quiero mostrarle algo, que este era nada más el inicio, para que miremos lo que viene. Porque, como le dije, en su tiempo, muchas personas sufrieron. Durante los tiempos, durante todos los tiempos que el mundo ha existido, ¿verdad? Que las personas han existido, han habido muchas muertes de toda clase, de toda persona, e incluso muerte de cristianos, muerte de hijos de Dios. Podemos verlo, una muerte masiva fue la muerte, bueno, la que yo apunté aquí porque pueden haber muchas más que probablemente yo no viví, no sé de ese tiempo. Pero, por ejemplo, he oído del holocausto de los judíos. 600 millones de judíos murieron muchos gitanos y muchos otros más, no solamente judíos, pero fueron 6 millones, lo más fueron judíos, 6 millones. Y uno puede decir, ¿por qué? Y esto, no, solo Dios sabe, no podemos juzgar. Dios estaba trabajando con su pueblo. A ellos les tocó. A todos esos judíos de esa época, de Hitler, les tocó morir de esa manera. ¿Se imagina? ¿Qué podemos decir? Dios está ahí. Y Dios va, lo que sí sé es que al injusto Dios lo va a castigar. Al que hace injusticia se la va a ver con Dios. Pero imagínense, todos estos millones de judíos y todos los que perecieron en este holocausto, hermano, les tocó vivir ese tiempo. Muchos de ellos probablemente escaparon, buscaron la salida, ¿cómo lo hicieron, verdad? También Dios les permitió esa salida. Pero quiero hablarle de algo muy tremendo. Le dije que en todos los tiempos han muerto cristianos. Y voy a comenzar hablando del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, pero la Biblia nos muestra, porque repito, le digo que han muerto pastores con este virus y han muerto muchos cristianos y hay muchos cristianos infectados. Y nos podemos preguntar por qué. Y mucha gente se puede desanimar diciendo, pero si somos cristianos, ya le expliqué.
El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que vamos a pasar aflicciones, persecuciones, pero tenemos que pasarlas con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿se recuerda usted de Juan el Bautista? Juan el Bautista vino, hermano, nació milagrosamente porque su mamá era estéril y su papá era un sacerdote. Eran ya ancianos y buscaban al Señor y le habían pedido un hijo a Dios, dice la Escritura, y Dios les dio y nació Juan el Bautista. Un hombre poderoso en la palabra. El mismo Jesús dijo, no ha nacido un hombre más grande que Juan el Bautista. Imagínense, hermano. Llevaba la palabra, era familiar de Jesús, primo. Pero Juan el Bautista era un gran hombre, un gran predicador, hermano. Y uno dirá, ese hombre, pues, va a morir tranquilo, ¿verdad? No, ¿sabe cómo murió Juan el Bautista? Juan el Bautista dice la palabra que murió decapitado. O sea, le cortaron la cabeza, hermano. Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Estuvo, y su ministerio, uno dirá, wow, qué gran preparación, ¿verdad? Milagroso nació este muchacho, fue a través de una palabra de un ángel que le habló a Zacarías y le dijo que iba a tener a su hijo, ¿verdad? Y de plano este muchacho va a vivir muchos años y gran ministerio el que tiene. El ministerio de Juan el Bautista duró 6 meses. 6 meses, hermanos. Él solo era la voz del que clama en el desierto. Cuando le preguntaban a Juan, ¿y tú quién eres? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y él decía, no, ni yo, ni siquiera soy digno de amarrarle las sandalias, las correas de las sandalias del Señor, decía él. Yo solo soy la voz del que clama en el desierto. Era una voz. Él vino a preparar el camino, la entrada para el Señor Jesucristo. Y a los 6 meses, hermano, después de eso lo meten preso en la cárcel. A un gran siervo de Dios en la cárcel ahí, hermano, y le quitaron la cabeza. Fue decapitado. Así murió Juan el Bautista. Y sigue la lista. La muerte después de Jacobo, uno de los apóstoles. Herodes lo mandó a matar con una espada. Imagínense, hermano. Aquellos hombres que estuvieron cerca de Dios. Yo platicaba de este tema con mi esposa y le decía, mira, realmente ahorita no podemos decir nosotros y criticar que está muriendo esto, el otro. No. Muchos murieron, muchos grandes hombres de Dios. La muerte de Jacobo. Herodes lo mandó a matar con una espada. No sé si lo decapitaron también, pero la Biblia, si usted lo lee, dice que con una espada lo mandaron a matar. ¿Qué me dice usted de la muerte de Esteban? Un gran evangelista que estaba predicando la palabra de Dios, que estaba en su apogeo, la gente se convertía. Este Esteban, hermano, todo lo que Dios lo estaba usando de una manera grande. ¿Y qué? ¿Cómo murió Esteban? ¿No tuvo aflicciones él? Sí. ¿Sabe cómo murió? Apedreado. Lo agarraron, me imagino que lo amarraron y lo comenzaron a apedrear. Yo una vez, hermano, vi, fue algo terrible, no pude aguantarlo todo porque fue algo que pasaron en las noticias hace varios tiempo, cómo estaban apedreando, no me acuerdo si fue en Irak, a una mujer que hacían un hoyo, escarbaban un hoyo, y entonces metieron a la mujer ahí y solamente le salía el cuerpo, solamente la parte de la cabeza, y la enterraron, y las pedradas le caían en la cabeza y la mataron. Yo no sé si era en el tiempo del Señor o ahí los amarraban, ¿verdad? En el tiempo del Señor y ahí lo apedreaban todo, no sé, no le podría decir. Pero la muerte de Esteban, de un gran siervo de Dios, fue a través de que lo apedrearon. Solo para que miremos, hermano, que en toda la historia han habido muertes. Y no es que Dios no ha estado ahí, es porque era el tiempo que ellos vivieron. Les tocó eso, les tocó esa clase de muerte. ¿Se recuerda usted la muerte de los cristianos en los coliseos romanos? Después que los apóstoles predicaron el evangelio, muchos discípulos se convirtieron a Cristo Jesús, mucha gente lo siguió, pero ¿qué hizo este Herodes que seguía él
agarrando a la gente. En los coliseos, hermanos, los amarraban, dice la historia, porque esto no está en la Biblia, son historias verídicas de libros que hay, de historia del pueblo de Dios, donde dice que los amarraban a palos, hermano, y les prendían fuego. Ellos estaban vivos y les prendían fuego y morían quemados. A otros los sacaban, hermano, para que los leones se los comieran y toda la gente, los viera cómo se los comían los leones. Decían, eran cristianos, decían, nieguen su fe, y si niegan su fe, los vamos a dejar libre. Y dice ciertas historias que los cristianos se ponían a cantar coros, alabanzas, hermano. No negaban a Cristo Jesús. Y usted puede estar diciendo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué tenemos el virus? ¿Y por qué lo otro? Mire a ellos en su tiempo. Le pregunto a usted, ¿le hubiera gustado a usted morir de esa manera? ¿Que leones se lo comieran a usted? ¿Vivo? ¿O quemado vivo? Imagínese. Esos fueron los tiempos que ellos vivieron. A nosotros nos está tocando este tiempo. Y tenemos que aceptarlo y ser muy valientes, como nuestros hermanos cristianos fueron valientes en esos coliseos, hermano, que los sacaban y sacaban a esos leones hambrientos, hermano, y se los comían por familia, sacaban a la familia. Les decían, si ustedes niegan a Jesús, los salvamos. Y ellos decían, no negamos a Jesús, nuestro Señor, y se los comían. Solo para que mire, son tiempos, les tocó vivir esos tiempos. No nos quejemos de estos tiempos. Mire, les voy a mencionar, vamos a tomar tiempo aquí en esto. La muerte de los apóstoles. Hermano, los apóstoles del Señor, según uno pensaría, la lógica humana diría, bueno, estos fueron hombres de Dios, tienen que morir ancianitos, ¿verdad? Muchos años y ya, ¿verdad? Cada uno murió porque de ancianito ya se lo llevó el Señor. A otro puede decir, pues se lo arrebató, aunque algunos del Antiguo Testamento los arrebató, ¿verdad? Como Elías, como Enoc, pero estamos hablando del Nuevo Testamento. Pero muchos de ellos murieron también en el Antiguo Testamento. Pero estamos viendo a los apóstoles, a los que estuvieron cerca con Jesús, a los que comieron, a los que platicaron, a los que convivieron con Jesús, a los que se comieron esa palabra, a los que abrazaron a Jesús, a unos que se recostaron en el pecho de Jesús, hermano, que convivieron tanto con Jesús. Uno diría, esos hombres, ¿cómo van a morir de esa manera si hombres de Dios? Mire, hermano, la muerte de ellos les tocó. Dice que apóstol Mateo, sufrió el martirio en Etiopía. Murió por una herida de espada. A espada también murió Mateo, hermanos. Probablemente por estar predicando la palabra. Marcos dice que murió en Alejandría, en Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lo amarraron, hermano, y lo arrastraron caballos, saber qué clase de terreno, hasta que murió arrastrado por esos caballos, por predicar la palabra de Dios. ¿Quién iba a creer que estos grandes hombres iban a morir así? Y uno dirá, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y no que amaba a sus discípulos? Era su tiempo, era la forma. Así lo quiso Dios. A nosotros no nos ha tocado eso. Sigamos viendo. Lucas dice que fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Lucas predicaba con tanto poder y lo ahorcaron. A Juan, dice, enfrentó el martirio cuando fue puesto en un enorme cazo con aceite hirviendo durante la ola de persecución en Roma. O sea que a Juan el amado, se recostó en el pecho del Señor, al que escribió las 3 epístolas y el libro de Apocalipsis, calentaron un cazo, una olla grande, una cacerola llena de aceite hirviendo para meterlo ahí. Lo iban a matar ahí. Imagínense, hermano. Mire la muerte que les estaban preparando. Pero dice la historia que sin embargo fue librado milagrosamente de la muerte. No murió así. Juan fue condenado a vivir en una isla de minas, en la isla
de Patmos, que fue prisionero. Ahí murió, ya de anciano, ya de viejito. Fue el único que no murió como mártir, pues que como los otros. No, sí lo quisieron matar. Lo quisieron poner en esa cacerola hirviendo de aceite, imagínense, pero Dios lo guardó. Entonces la pregunta, y se la dejo ahí, ¿por qué Juan no murió y los otros sí? ¿Era mejor Juan o no? ¿Verdad? Solo Dios sabe, no podemos juzgar. A este le tocó esto, a esto le tocó lo otro. ¿Se recuerda usted cuando Pedro una vez agarró a Jesús, verdad? Y le dijo, iba platicando con Jesús y Juan venía atrás, ¿verdad? Y venía hablando Pedro con Jesús y de repente Pedro vio que volteó a ver atrás y vio que Juan lo seguía y le dijo al maestro, Señor, ¿y este qué? Porque Jesús le estaba diciendo a Pedro la muerte, cómo él iba a morir. Se la estaba diciendo Jesús a Pedro, ¿verdad? Y entonces Pedro vio a Juan así como quien dice, ¿y este cómo va a morir, Señor? Y el Señor le dijo que Juan no se preocupara de eso, ¿verdad? Que no se metiera en eso, que a él no le interesaba. Que el Señor tenía planes con Juan de otra manera. Ese es Dios. Dios sabe todas las cosas. Y si Dios nos tiene en este tiempo y nos está protegiendo, gracias, Padre. Gracias. Gracias porque no fuimos de los cristianos que nos quemaron. Gracias, Señor, porque no fuimos de los cristianos que nos comieron los leones o no vivimos en esa época. Nacimos en esta época para ver esta pandemia, pero la vamos a pasar con el Señor. Mire, Pedro dice que él fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, esto sucedió porque él les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Porque Jesucristo murió en una cruz de cabeza, de arriba. A Pedro lo crucificaron al revés. Porque Pedro dijo, no soy digno de morir como murió mi Señor. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de más de 100 metros de alto desde el pináculo sureste del templo cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. O sea que lo aventaron de ese pináculo, hermano, de allá arriba, y cuando cayó no murió, quedó vivo. Pero al verlo sus enemigos que todavía estaba vivo, hermano, lo golpearon hasta matarlo. Así murieron estos discípulos. Les tocó esa clase de muerte en ese tiempo, esa clase de sufrimiento, de persecución, de pandemia, lo que sea. Hermano, les tocó a ellos vivirlo. Ahora, dice que este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Eso es lo que dicen los historiadores, que fue el mismo pináculo donde Jesús fue tentado, donde el Satanás le dice, lánzate, que el Señor mandará a sus ángeles. Ahí mismo empujaron a Santiago para matarlo. Hay dos Santiagos. Este es otro Santiago que le llamaban Santiago el Grande, hijo de Zebedeo. Era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio. Dice, ahora este murió, déjeme ver. Ok. El oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado, dice, cómo Santiago defendió su fe en Jesús. Este oficial, dice, caminaba con Santiago y le impactó ver la convicción de Santiago. Cuando a Santiago, lo llevaban aquí arriba, fue decapitado. Santiago fue decapitado en Jerusalén. Le quitaron la cabeza. Y cuenta la historia que cuando iba él hacia que lo decapitaran, el soldado que lo llevaba, hermano, el oficial que lo llevaba, al ver la convicción de Santiago, que él no iba renegando, que él no iba diciendo, ¿por qué me tocó a mí? Dice que al ver la convicción de Santiago, el soldado, el oficial, se convirtió a Cristo, recibió a Cristo y se arrodilló, dice, junto a Santiago para aceptar la decapitación como Santiago, porque ahora él era un cristiano. O sea que él también murió ahí porque dijo, yo quiero ser cristiano, como es por el testimonio de esto. ¡Wow! Mi amado hermano, qué tremendo.
Todavía en su muerte Santiago salvó a uno. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue degollado a muerte por un látigo. Fíjese que yo estaba viendo otra historia que dice de que Bartolomé con un cuchillo lo pelaron, le quitaron toda la piel vivo. Es otro comentario que leí, que dice que le quitaron vivo la piel. Imagínense, aquí dice que con un látigo lo fue degollado. Andrés, él fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, similar a Pedro, en Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informan que cuando fue llevado a la cruz, Andrés la saludó a la cruz con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. ¿Esta hora feliz? Oh, mis amados hermanos, estos hombres tremendos de Dios, les tocó vivir esto y lo aceptaron, lo recibieron. No iban diciendo, ¿por qué me toca esto a mí? ¿Por qué me toca esto a mí? Increíble, dice que Andrés vio la cruz donde él iba a ser crucificado y dijo, durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. Para él, estar en esa cruz era feliz porque iba a morir de la manera como murió Jesucristo, aunque también creo que él no se sentía digno porque lo crucificaron en una cruz forma X. Ahora, Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia de Cristo en esa región. Una lanza mató a Tomás. Judas el bueno, por decirlo así, ¿verdad? Fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Lo mataron con flechas. Matías, el apóstol elegido para sustituir al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Y le voy a contar del último, o de otro, no del último, de otro. Pablo. Oiga, hermano, dice que Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Wow. Y nosotros nos estamos quejando que por qué esto y por qué el otro. Aquí estamos vivos. Aquí estamos glorificando el nombre de Dios. No nos ha pasado nada de lo que les pasó a nuestros hermanos cristianos de los que les hablé, ni mucho menos a los 12 apóstoles. No nos ha pasado eso, hermano. En el mundo tendréis aflicción. Ellos lo tuvieron bien claro, pero dijeron, no tengan miedo. Así como yo he vencido al mundo, ustedes también lo vencerán. Ellos sufrieron todo eso. Ellos sufrieron esa persecución. Nosotros no estamos en persecución, se lo dije desde el principio. Esta pandemia nos vino a caer en nuestro tiempo. Está afectando, sí, pero nosotros tenemos al Señor de nuestro lado. Hay que tomar valentía porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, quiero hablarles de personas que el Señor en su tiempo sí los salvó. Porque vamos a ver que el Señor sí salvó a otros. A unos les permitió que murieran de esa forma y a veces una forma muy agresiva, como decapitado, como cortado, hermano, crucificado, o sea, cosas extremas. Dios permitió todo eso porque les tocaba que vivir eso a su tiempo. Pero a otros Dios tuvo otra forma. A otros Dios los cuidó. Como le decía, ¿por qué? No lo sabemos, pero eso les tocó a ellos. ¿Se recuerda a usted, hermano, de los 3 jóvenes hebreos que los metieron en el horno? Estos eran hijos de Dios también y le creyeron a Dios. Y hermano, los aventaron en el horno de fuego. Ellos tal vez iban diciendo, ¿por qué nos toca a nosotros? Les tocó a su tiempo y a ellos 3. No fueron otros. A estos 3 el Señor los tenía preparados para que pasaran esa prueba. ¿Y cómo salieron aprobados? Los tiraron al horno y usted sabe, ya se lo hemos comentado, no les pasó nada, ni olor
de quemado en su pelo ni en sus ropas, hermano. Dios los cuidó, les tocó a ellos. Dios les cubrió, Dios los guardó. Eso les tocó a ellos. Daniel es otro ejemplo. Hermano, también por orar a Dios 3 veces al día, por mantener la oración, hermano, lo metieron en un foso de leones. ¿Y sabe qué? No se lo comieron los leones. A los cristianos de Roma, los leones se los comieron y a Daniel ningún león se lo comió. ¿Por qué? No le puedo decir por qué. ¿Se da cuenta? Es Dios el que decide, el que hace todas las cosas. Y si nosotros estamos en este tiempo y estamos protegidos, gracias, Padre. Y si nos estuviera tocando, gracias, Señor. ¿Qué podemos hacer? Nos tocó en este tiempo, pero nadie nos va a quitar el que somos hijos de Dios y que creemos en un Dios que nos puede rescatar aún de la muerte. A otro que salvó el Señor por un momento de la muerte fue a Pedro. ¿Se recuerda usted? En las manos de Herodes. Había matado a Jacobo y lo metieron preso a Pedro porque Herodes lo quería matar, pero la iglesia hizo oración, dice, y el Señor vino y a los guardias que estaban, como que los durmió el Señor o les puso un sedante, porque a Pedro se le cayeron las cadenas de las manos y los pies, se abrieron las puertas de la cárcel y pasó la primera guardia, la segunda guardia, la tercera guardia y la cuarta guardia, hermano, y nadie lo vio. ¡Qué milagro! Y salió afuera. Y llegó a donde estaban sus hermanos orando, fue a tocar la puerta, hermano, y salió una muchacha que se llamaba Roe, dice la Biblia, y ella preguntó, ¿quién es? Y él dijo, soy Pedro, ábreme. Y la muchacha de la emoción, hermano, no le abrió, de la emoción no le abrió, así dice la Biblia, no le abrió, lo dejó ahí, se fue a avisarle a los demás, ahí está Pedro está allá afuera, y ellos decían, no, ha de ser su ángel, no, él es, y entonces siguió tocando Pedro, y cuando salieron todos, dice que vieron a Pedro y dijeron, ¿qué pasó? Y Pedro les hizo señas que se callaran y les contó cómo Dios lo había sacado. O sea que Dios, hermano, puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Qué bueno que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. Pero aquí nos tiene a Dios en este tiempo con este virus, pero estamos en casa, tenemos agua, tenemos comida, tenemos luz, tenemos internet, tenemos muchas cosas, tenemos salud, paz, contentos. Nos tocó esto. Estemos agradecidos con Dios. Pero le voy a hablar de alguien más. El último y terminamos. Porque yo sé que usted está muy ocupado. No. Es bonito la palabra del Señor. Dios les bendiga. Dice amén la iglesia. Aleluya. Pero a alguien más le voy a hablar. De alguien más que también sufrió. De alguien más que no para muchos, ¿verdad? No hubiera muerto de esa manera. Déjeme que se me corrió un poquito aquí esto. Le quiero hablar acerca de la muerte de Jesús. Oh, Dios mío. ¿Cómo murió Jesús? Crucificado. Lucas 22, 63 dice, mire qué le pasó a Jesús. Esto le tocó a Jesús. Esto no le tocó a ningún discípulo. No le tocó a ningún profeta, a ningún patriarca, a ninguno de los más grandes hombres que han existido. Esto que vamos a ver ahora le tocó en su tiempo al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, al primogénito, el que hizo todas las cosas, que tiene un nombre sobre todo nombre. Imagínense, a él le tocó vivir en ese tiempo y le tocó esa muerte de crucifixión. Pero mire cómo le sucedió todo, porque es bastante fuerte, da tristeza, pero mire lo que le tocó a Jesús vivir. Dice así Lucas 22, 63. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaron de él y lo golpeaban. Cuando fue arrestado Jesús, hermano, lo llevaron a un lugar y los guardias que lo tenían, dice, se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le preguntaban diciendo, adivina,
¿Quién es el que te ha golpeado? Con burla. A ver, lo golpeaban, le pegaban, le vendaron sus ojos y le pegaba a uno y decía, dime, ¿quién te golpeó? Pasaba otro y le golpeaba, dime, ¿y quién te golpeó? Y Jesús callado, como oveja que va al matadero. Eso le pasó al Señor. Luego Marcos 15:17 nos narra otra cosa. Dice, le vistieron de púrpura, o sea, le quitaron sus ropas y le vistieron de púrpura en una forma de burla. Y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Y comenzaron a vitorearle, salve rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Le ponen, se burlan de él, le ponen la corona de espinas y sobre la corona le están pegando para que esas espinas, hermano, le estén golpeando, le estén entrando en su cabeza. Y va a decirle un montón de cosas. Lo visten de púrpura, se arrodillaron y le hacen burla. Oh, salve rey de los judíos. Se lo estaban haciendo a Dios. Ellos no sabían que era Dios. No conocían. Eran ignorantes. Por eso Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz del Calvario, Jesucristo pidió por todos aquellos que le hicieron mal, hermano. Y por eso lo que está pasando, yo estoy seguro que Dios a través de nosotros está diciéndole al mundo, ten misericordia, Señor del mundo, y sálvalos, rescátalos. Hay oportunidad para ellos. Aquellos que me están escuchando, hay oportunidad de salvación en Cristo Jesús. Pero esto comenzó a recibirlo previo a la crucifixión Jesucristo. San Juan 19:1 dice, Pilato pues tomó entonces a Jesús y lo azotó. Oh, no les bastó golpearlo, no les bastó poner una corona de espinas, no les bastó abofetearlo, hermano, a escupirlo, sino que todavía le van a dar 39 azotazos en su espalda con unos látigos, hermano, con unos látigos que tenían en las puntas, hermano, como bolitas de acero. Y por eso, algunos tenían como unos garfios, como unos garfios que se prendían en la piel y cuando iba el latigazo, hermano, y le caía en la piel y lo jalaban, le arrancaba los pedazos de piel a Jesús. Antes de su crucifixión, Jesús fue golpeado, una corona de espinas, se burlaron de él y fue azotado. Ahora, mire lo que le voy a leer, interesante. A la edad de 33 años, Jesucristo no vivió 100 años, no vivió 90 años. No lo mataron de viejito, ¿verdad? Que a los 80 años hubieran agarrado a Jesús. Bueno, vamos a crucificarlo. No, 33 años, bien joven. Y su ministerio fue 3 años y medio. Imagínense. Dice que a la edad de 33 años Jesús fue condenado a muerte. En aquella época la crucifixión era la peor muerte. Solo los más grandes criminales fueron condenados a ser crucificados. Sin embargo, fue aún más terrible para Jesús. A diferencia de otros criminales condenados a muerte por crucifixión, pues Jesús, dice, fue clavado sobre la cruz, atravesando sus manos y sus pies. No estoy muy seguro, pero según lo que dice acá, me puedo imaginar que a los otros malhechores, a los otros que iban a ser crucificados, no los clavaban, sino que los amarraban. Pero a Jesucristo lo clavaron. Oiga esto, hermano. Dice que cada clavo era de 6 a 8 pulgadas de largo. Lo clavaron en las muñecas, no en sus palmas como comúnmente es representado. Jesús no le metieron los clavos en la palma, porque hermano, si le meten acá los clavos en la palma, esto se rompe y se hubiera caído. Fue en esta parte de la muñeca, aquí. Por acá, mire, vamos a ver si me mira, por acá, acá. Porque dice que hay un tendón en la muñeca que se extiende hasta el hombro. Y para acá, hasta el hombro. Los soldados romanos sabían que cuando los clavos eran martillados en la muñeca,
atravesaba el tendón y lo rompían, lo que obligaba a Jesús a utilizar sus músculos de la espalda para sostenerse y así poder respirar. O sea que cuando le metieron a Jesús esos clavos en sus muñecas, se rompió ese tendón que hay ahí, que llega hasta aquí al hombro, y entonces cuando Jesús quería sostenerse era a través de los músculos de la espalda para poder respirar, porque había como una asfixia. Dice que sus dos pies fueron clavados juntos, uno encima del otro. Por esto se vio obligado a sostener todo su cuerpo sobre un solo clavo que atravesaba sus pies. Jesús no podía sostenerse solamente con sus piernas a causa del dolor, por lo que alternaba entre arquear la espalda y luego usar sus piernas, solo para seguir respirando. ¿Se imagina usted la lucha, el dolor, el sufrimiento y el coraje para soportar esto, hermano? Que Jesús, hermano, tenía que, hermano, empinarse porque ya no tenía fuerza y tenía que agarrar aire. Otra vez, qué sufrimiento, qué dolor. Ahí estaba nuestro Señor. A Él le tocó vivir eso, no a nosotros, al Mesías. Jesús soportó esta tortura por más de 3 horas. Sí, más de 3 horas. ¿Nos podemos imaginar, hermano, este tipo de sufrimiento? Unos minutos antes, al morir, Jesús dejó de sangrar. Sencillamente solo salía agua por sus heridas. Ya no salía sangre. Imagino que ya no tenía sangre. Y entonces solo agua o todo se coaguló, no tengo idea, no soy médico, pero la Biblia dice que él sacó agua y sangre, que tiene otro significado que no lo vamos a explicar ahora, pero en un momento en que ya no salió sangre, salió agua de sus heridas. Podemos visualizar sus heridas en sus manos, sus pies, su cabeza, incluso su costado atravesado por una lanza. Pero de verdad comprendemos que todas estas heridas fueron hechas al mismo cuerpo vivo de Jesús. Él no estaba muerto. Todo lo que le estaban haciendo, él estaba vivo. Y muchos dirán, ¿por qué le tocó eso al Señor? Bueno, ¿te hubiera gustado a ti haber recibido eso? No, ¿verdad que no? Entonces no nos quejemos de cómo estamos. Jesús estaba padeciendo todo eso. Jesús estaba padeciendo todo eso, hermano. Un pesado martillo golpeó los burdos y toscos clavos, atravesando sus muñecas, atravesando los arcos de sus pies. Posteriormente, un guardia romano perforó su costado con una lanza. Pero antes de sufrir los clavos y la lanza, Jesús había sido azotado y golpeado. La flagelación fue tan severa que le arrancó pedazos de la carne de su cuerpo. Lo golpearon tan brutalmente que su rostro estaba desfigurado y su barba había sido arrancada de su rostro. La corona de espinas penetraba profundamente en el cuerpo cabelludo de Jesús. La mayoría de los hombres no habrían sobrevivido a esta tortura. Él ya no tenía más sangre para derramar, solo agua derramaba por sus heridas. El cuerpo humano adulto contiene alrededor de 3 litros de sangre. Jesús derramó 3.5 litros de su sangre. Tuvo 3 clavos enormes atravesados de sus brazos y sus pies, una corona de grandes espinas en su cabeza y además de todo, un soldado romano que le metió esa lanza. Jesús tuvo que soportar esta terrible experiencia para abrirnos las puertas al cielo y las puertas de la vida eterna, para que podamos ser salvos de forma gratuita y que seamos la familia de Dios. ¿Qué le quise decir con todo esto? No tenemos por qué decir por qué nos está pasando esto. ¿Por qué esto? ¿Por qué le está pasando al otro? ¿Por qué es más pecador o es menos pecador? ¿Por qué a uno les va de esta manera y por qué a nosotros así? No. Ya le expliqué todo. Ya le dije, muchos sufrieron, murieron, se fueron con el Señor, porque eso les tocó en ese momento. Yo estoy seguro que a nosotros no nos ha tocado nada de eso. Y esta pandemia no se compara a nada de lo que sufrieron ellos, ni el Señor Jesucristo. O sea que, hermanos, tranquilos, no se desespere. Dele gracias a Dios que estamos en una casa, que estamos resguardados, que tenemos nuestra familia, que no estamos botando nada de sangre, que no tenemos clavos en las manos,
Que no nos han dicho todos los cristianos los vamos a agarrar y los vamos a matar, los vamos a linchar. No, nada de eso. Estamos en una época diferente, pero que hay persecución, va a haber persecución más adelante, probable. Que ahorita estamos en esta pandemia, sí, pero que el Señor nos va a guardar y nos va a cuidar. Y no critiquemos por qué está pasando esto. Solo digamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Y oremos para que el Señor en su misericordia quite esta pandemia, se vaya. Oramos en el nombre de Cristo. Padre, aquí estamos, necesitados de ti. Si todo esto es porque tú quieres que el mundo se arrepienta, qué bueno, Señor, porque estás dando una oportunidad más para todos aquellos que no te han recibido. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, aunque tal vez muchos no lo vean así, pero yo lo veo así, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú, oh Dios, en tu bendita voluntad, si es tu voluntad, llévate esta pandemia. Quítala, Señor. Guarda a mis hermanos. Guárdanos, protégenos. Que esto que tenemos que pasar lo pasemos, Señor, aprobados, en fe, seguros, Señor, no renegando. Porque muchos, Señor, sufrieron. Muchos dieron sus vidas en rescate de otras cosas. Pero tú la diste en rescate nuestro. Gracias, Jesús. Y te pido, Señor, que vivamos en paz. Trae paz a tu pueblo y cierra nuestros labios, Señor, de cualquier cosa que hemos dicho en contra de lo que está pasando. Solamente te decimos gracias, porque aquí estamos y tú estás con nosotros. Que todo esto pase, Señor. Y cuando todo esto pase, seguiremos dándote la gloria, la honra y la alabanza. Mis amados hermanos, la paz de Cristo con ustedes. Adelante. Esto nos tocó a nosotros, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Ministrele a sus hijos que Dios es bueno, que su amor es eterno y que su fidelidad es por todas las generaciones. Les invitamos mañana a las 7 de la noche, una vez más, para que nos conectemos, ¿verdad? Y busquemos al Señor. Mañana también coinonía a las 6 de la tarde. Coinonía estará otra vez con los niños ahí ministrándolos, ¿verdad? Y recuérdese de que, repito lo que dije al principio, nuestro hermano Rolando Roa y hermano Juan Godínez tienen algunas canastas que ellos quieren dar a familias que necesiten alimento, que necesiten, familias de la congregación. Primero vamos a estar con la congregación, a los nuestros hermanos. Por favor, la hermana Lucía Flores también ella sabe cómo se puede obtener alimentos. Comuníquese con ellos, por favor, si usted necesita, porque queremos que todos tengan lo necesario. La hermana Patti Cuevas me dijo que si alguno de ustedes también necesita una comprita, ¿verdad? Ella la podía hacer. Y los que también necesitan medicinas. Comuníquese, hermano. Hay muchos hermanos que quieren ayudar. Hermano a Carlitos Villegas también, ¿verdad? Entonces, gracias a ellos. Que Dios los bendiga. Y hermanos, los amamos. Y nos vemos el día de mañana con la ayuda de Dios. Maranata. Cristo viene.